Bienvenidos a MBA 360. Soy Elsa de Castillo y quiero presentarles hoy día a Ben Schneider. Este es un espacio para hablar de management, de estrategia y seguir aprendiendo en estos retos tan importantes de manejar las organizaciones. Bienvenido, Ben. Muchas gracias, Elsa. Ben, hoy día vamos a hablar de competencias blandas, que es un tema que está muy de moda y que está muy asociado al liderazgo. Lo primero que te quiero preguntar es cómo asociar toda esta idea de la disrupción y del cambio constante que vivimos en el mercado con las capacidades que un líder y un gestor tienen que tener y desarrollar cada vez más para que esa disrupción pueda conducirnos a una ventaja competitiva. Mira, para empezar y poner en contexto el tema, me gustaría citar un estudio que hizo la OCDE, este Club de Economías Avanzadas, ¿no? Que se fundó originalmente por 20, ahora son como 38, si no me equivoco. En el año 2019 hizo una investigación sobre qué están pasando con las competencias de una profesión, de una actividad, ¿no? Y vaticinaron que en los siguientes 15 años, a partir de 2019, el 17% de las tareas, labores, profesiones, quedarían simplemente eliminadas por la robótica, por la automatización. Y 32% sufriría una severa modificación. Para traducir esto en número de personas, estamos hablando de 1.000 millones de personas que se verían afectadas con el cambio y la disrupción. Somos cerca de 8.000 millones de personas en el planeta, o sea, imaginas el nivel de riesgo, daño, si es que no hay una reacción. Debo precisar que este vaticinio, o este estudio, no tomó en cuenta el lanzamiento de la inteligencia artificial generativa. Entonces, esto obviamente acelera ese proceso y se estima que una actividad, ¿no? Es una labor, un trabajo, una posición, no durará más de 5 años en competencia full. Y si estuviese altamente ligada a tecnología, ni siquiera 2 años. Pues eso debe ser un wake-up call, una llamada de atención para decir, oye, vamos a tener que reinventarnos permanentemente, ¿no? Y nuestras competencias duras, las técnicas, la de la especialidad, van a caer en obsolescencia acelerada, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos a tener que reentrenarnos. Pues ese es el contexto en que estamos hoy en día. Y es muy importante entender que inclusive el espejo retrovisor, aquel que de alguna manera nos hace confiar en el pasado, en los temas que hemos manejado exitosamente, cada vez se pone más opaco y sirve menos. Y ahí es donde entra a batallar, y ahí viene mi respuesta, las actividades blandas. Porque si nosotros no empezamos teniendo una cuota de humildad para poder reconocer esta situación, llamémoslo de ambiente VICA, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad, de inestabilidad, de complejidad y de ambigüedad, pues no vamos a poder realmente enfrentar y operar casi como una central meteorológica, ¿no es cierto?, donde hacemos permanentemente una introspección sincera si nuestras competencias actuales siguen siendo vigentes. Así que ese es un tema, como tú bien dijiste, central en este momento. Ahora, cuando hablamos de disrupción, estamos hablando mucho del entorno. Quiero preguntarte algo sobre la capacidad de líder, más bien dentro de la organización. En este sentido, quería preguntarte sobre la escucha, la empatía. Esta es una habilidad blanda de la que se habla mucho, pero es bien difícil de lograr, sobre todo cuando tienes un puesto directivo donde más es lo que te escuchan que lo que tú estás habituado a escuchar. ¿Tú qué opinas sobre la forma en que un gestor tiene que ir desarrollando su empatía y su escucha? Empecemos por definir empatía, ¿no? Empatía, por definición, es tener sensibilidad y sintonía con el prójimo, con las personas que te rodean, ¿no? Eso empieza por tener un respeto
y por valorar sus opiniones. Entonces, el líder actual que no sabe escuchar, ¿no? Y empieza mal. El líder actual que no sabe preguntar, también, ¿no es cierto?, empieza mal. Aquel que va sufriendo de narcisismo, ¿no es cierto?, de ser egocentrado, conforme va adquiriendo poder, conforme va subiendo la línea de carrera, pues comete un gravísimo error, porque el líder que intimida atenta justamente contra la innovación, contra la colaboración, y ciertamente le va a hacer daño a su organización. Las métricas que se han venido usando para seleccionar talentos, por ejemplo, para seleccionar un líder, han cambiado radicalmente. Antes se basaban básicamente en las competencias sólidas, especializadas, ¿no es cierto? Y en la carrera, ¿no?, exitosa que haya tenido el líder anteriormente, vale decir, su experiencia pasada. Eso en base a lo que te respondí en la primera pregunta, queda en offside, fuera de jugar en este momento. Y entonces se empiezan a valorar justamente las competencias blandas, que ciertamente, debo decir, no conozco programas estructurados de formación de actividades blandas ni en la etapa preescolar, ni en la escolar, ni en la educación superior, ¿no? Nosotros en el posgrado de la Universidad Pacífico, en Pacific Business School, nosotros hemos creado este programa que justamente viene a tratar de llenar el vacío para reforzar, ¿no es cierto?, las competencias blandas, que a veces uno dice que no son obvias, ¿no? Claro, es obvio, pero no es tan fácil de ejercer, de practicar, y justamente es la falta de ellas la que generan conflictos, frustraciones, etc. Hoy en estos días, otra habilidad blanda de la que se habla mucho es la adaptabilidad. Tú has escrito un libro sobre resiliencia y hablas de adaptabilidad en el libro. En tu experiencia, ¿esta adaptabilidad se puede ejercitar con algún tipo de funciones, experiencia laboral, o simplemente es un tema de actitud? Yo pienso que tiene que ver con el tema de la cultura empresarial. Una cultura empresarial que hoy en día no privilegie la resiliencia como eje central, no solamente de estrategia, que eso es un given, como se dice en inglés, es un hecho, sino en la cultura, ¿no? Si bien el libro fue publicado en el año 2007, ¿no?, creo que sigue siendo tremendamente actual. Y justamente sería bueno hacer hincapié en cómo se genera resiliencia en una organización, ¿no? Y obviamente los líderes tienen que poner un propósito, ¿no?, y privilegiar a todo aquello que favorezca la interacción, el análisis, la medición de riesgos. La resiliencia parte por dos vectores, ¿no? Un vector que tiene que ver con fortaleza, ¿sí?, robustness en inglés, y un vector que tiene que ver con agilidad, agile, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la resiliencia tiene que ser entendida tanto organizacionalmente como personalmente, ¿no?, como una actitud dual de predictibilidad, ¿no es cierto? O sea, de ser proactivo, voy a medir los riesgos que estoy dispuesto a tomar, voy a mapear los riesgos a lo que está expuesta mi organización y voy a tratar de preparar protocolos personales y organizacionales para ver cómo atacar o resolver o enfrentar tanto cual sistema. Pero tenemos que ser humildes y reconocer que a veces la reacción a un problema no va a ser como la planificamos y va a ser rebasada, y por lo tanto tenemos que reaccionar rápidamente. Y ahí viene el vector de agilidad. Y el vector de agilidad pasa
por romper las estructuras, ¿no?, formales de organización, ¿no?, saltarte el agarroche del organigrama y tener un grupo transfuncional empoderado por la alta dirección para poder responder y restituir el rumbo de las cosas lo más pronto posible, al menor costo posible y más aún salir fortalecido de esa experiencia. Entonces, no solamente es un tema de habilidades blandas, es un tema estratégico y cultural en la organización y es la alta dirección la que está llamada a generar las condiciones para que esto se dé. ¿Cómo? Uno, empoderando las distintas capas de la organización, fortaleciendo el área de riesgos, ¿no es cierto?, de risk management, ¿no?, crear las herramientas tecnológicas hoy disponibles que nos puedan servir como sensores en nuestra central meteorológica para ir detectando lo más pronto posible tal o cual situación y obviamente ir premiando, ¿no?, aquellos que reaccionan adecuadamente, porque recordemos que en Costa Rica habrá lamentablemente colaboradores que quedarán paralizados o que no sabrán cómo, ¿cierto?, obrar. Y también mucho cuidado con cómo penalizar. Penalizar un error bien intencionado, vale la redundancia, que es un grave error, ¿no? Por eso también atenta contra la noche. Ven, y viendo a tantos líderes y personajes en las redes sociales, en la televisión, en los distintos medios, ¿en quién piensas como un ejemplo en donde estas habilidades blandas de las que hemos hablado, incluso la proactividad, la agilidad, la escucha, la empatía y la capacidad de enfrentar los riesgos, se ve que ha sido trabajado y que esas habilidades lo han llevado a destacar como líder? Mira, hay un caso que se habla poco, pero que obviamente es una persona trascendental en el mundo del management, que es Steve Jobs, ¿no? En su biografía se habla del carácter irascible, de que era un jefe de temer, que tenía una personalidad extremadamente difícil y aparentemente todo eso es cierto. Pero sí sabía escuchar, lo que pasa que era selectivo. Yo no sé cuántos saben que Steve Jobs se opuso a lanzar el iPhone. O sea, cuando proponían, ¿no? Y hay un artículo de hace unos años sobre justamente cómo el equipo, pero Rodrigo lo supo llevar y lo supo aconsejar. Ese es un tema también importante. No solamente es un tema del jefe de la primera línea, sino que lo que rodea al jefe, ¿no? Tienen que saber también llevarlo, vamos a decir así, ¿no es cierto?, interactuar con él. Y ciertamente yo soy un creyente de la frase, sin fricción no hay tracción. O sea, en mi management no todo va a ser, ¿no es cierto?, una música clásica tranquila y todo primavera, no. Pero en esa fricción, cuando se hace con argumentación, con respeto y con solidez en lo que uno plantea, hay argumentos muy poderosos para que inclusive un jefe anisco, osco, pueda eventualmente escuchar. Y yo creo que Jobs escuchó, si no, Apple no sería lo que son. Sí, de acuerdo, ¿no? Y de hecho, no hay líder sin equipo. Y la diversidad ya sabemos que es algo que hay que procurar para que haya innovación, que haya distintas perspectivas. Así que muy de acuerdo. Muchas gracias, Ben. Gracias a ti, Teresa.